Buenas noches a todos. Hoy tenemos una clase muy linda, es la primera clase del módulo de pediatría, es el segundo módulo anual del curso del Colegio de Médicos de Catamarca. Es una clase muy interesante, nos acompaña la doctora María Soledad Vides Herrera. La doctora es médica pediatra, es especialista en hematología y en hemato-oncología pediátrica. Es jefa del servicio de hemato-oncología del Hospital de Niños Eva Perón, y bueno, nos va a dar una clase sobre este tema que es tan importante, que es detección precoz de cáncer infantil. Dijimos que es la cura es la clave para la cura. Doctora, sé que trabajas con un equipo conformado por el doctor Juan Pablo Sosa, por un grupo de nutricionistas, enfermeros, psicólogos. Sé que la tarea con este tema es muy ardua y muy dura. Yo creo que el impacto para la familia de recibir un diagnóstico de estos es importante, es crítico, diría yo, entonces el abordaje para ustedes debe ser importante. Doctora, te damos la bienvenida. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias antes que nada al Colegio Médico por permitirme dar esta clase. Bueno, al doctor Rendón, que también fue que ha buscado todos los disertantes para el módulo de pediatría. Bueno, sí, como usted dijo, doctora, yo soy médica pediatra, especialista en hematología y en hemato-oncología pediátrica. Bueno, yo hice mi formación en Córdoba y después en Buenos Aires, y bueno, y volví a Catamarca, ahora en agosto va a ser 18 años. Y bueno, el fin era justamente poder tratar a los pacientes acá en Catamarca con estas patologías, con cáncer infantil, para que disminuir el desarraigo de los pacientes en Catamarca, que es lo más importante, ya que es parte del tratamiento, que puedan estar junto a sus familias. Bueno, ¿qué es importante para todos los médicos, principalmente los de atención primaria de la salud, y para los médicos pediatras, clínicos, médicos de familia, es saber cuándo vamos a sospechar que un niño tiene cáncer infantil? ¿Esto por qué es importante? Porque de esa manera vamos a detectarlo precozmente y vamos a disminuir todo lo que es la toxicidad del tratamiento, y vamos a tener una mejor sobrevida. Como dice el título de la charla, la detección precoz del cáncer infantil, clave para la cura. Bueno, ahí comenzamos, perdón, no sé si se está viendo en pantalla, no podíamos ahí poner la pantalla general. ¿Está bien ahí? Sí, lo puedes poner en presentación, que está abajo, hay un icono de presentación y se pone en pantalla completa. A ver, ¿a dónde no podemos encontrar eso? No sé qué pasa, que no se puede poner. Ahí. Sí, la ponemos, pero no sale, por lo visto. ¿No se activa? No. Bueno, de todos modos, sí lo podemos ver bien. Bien. Lo vemos Claro. allí si quieres, no hay ningún problema, ¿sí? Porque la letra es clarita. Ahí lo vemos. Bueno, entonces, este es un programa, yo antes de... Sí, sí, disculpa. No, voy a achicar aquí para que puedas leer y podamos ver todo. Ustedes pueden... A ver, ya estamos viendo acá si podemos poner un poco mejor. Bueno, Sí, doctora, perdón que no podemos ponerlo en pantalla completa, no hay problema. Puedes ir pasando las diapositivas con el cursor, ¿sí? Las vemos claritas. Bueno, entonces, como les decía, este programa de detección precoz del cáncer infantil es un programa que está instituido desde el Instituto Nacional del Cáncer. Yo les explico que el Instituto Nacional se conformó en el año 2010 y está destinado a programas preventivos sobre el cáncer infantil, para la
difusión, para la capacitación, y entre esos tenemos esto que es la detección temprana del niño con cáncer, que como les dije recién, para mejorar el pronóstico del niño, disminuir la mortalidad precoz, para que los tratamientos sean menos intensos, con menores complicaciones, para disminuir secuelas orgánicas y psicológicas, y para el menor costo económico. Antes de hablar de los síntomas, vamos a decir cuál es la epidemiología del cáncer infantil en Argentina. Se presentan aproximadamente, la incidencia sería de 120 a 140 casos de cáncer por millón de niños en menores de 15 años, de los cuales hay 30 a 40 leucemias por millón de niños menores de 15, que es la patología más frecuente. Y en Argentina se estiman entre 1.300 y 1.400 casos nuevos por año. ¿Por qué es importante? Porque es una prioridad de la salud pública, porque es primera causa de muerte por enfermedad en el grupo entre los 5 y los 15 años, solamente precedida por los accidentes, y sería la primera causa por enfermedad. La tasa de mortalidad es de 38 por millón en menores de 15 años, y en Argentina se estiman 380 muertes por año en los menores de 15 años. Esta es la distribución del cáncer infantil, que es a nivel mundial, y lo mismo ocurre en nuestro país, y lo mismo ocurre en Catamarca. La patología más frecuente son las leucemias agudas, que representan el 37% de los casos. En segundo lugar están los tumores del sistema nervioso central, que representan casi el 20% de los casos, y en tercer lugar los linfomas, que ocupan el 12% de los casos. Después vamos a tener tumores de partes blandas, neuroblastomas, tumores óseos, tumores renales, retinoblastomas, tumores de células germinales, carcinomas, tumores hepáticos y otros tumores inespecíficos. ¿Cuáles son los factores que influyen en el retraso diagnóstico? Acá dijimos que el cáncer infantil no es como en los adultos, que vamos a tener causa-efecto en muchas de las patologías. En el cáncer infantil no sabemos en realidad cuál es la causa, es la confluencia de múltiples factores, constitucionales, hereditarios, ambientales. Por lo tanto, las medidas de prevención serían estas: disminuir el retraso en el diagnóstico. En primer lugar sería la responsabilidad familiar, ¿sí?, ante el primer síntoma. ¿Y eso de qué va a depender? De la información que nosotros le demos a los padres. Y por eso es importante la difusión en los centros comunitarios, en los de atención primaria, para que los padres tengan conocimiento de cuáles son los síntomas de los cuales pueden presentar y tengan signos de alarma. También va a depender de las características biológicas del tumor, porque hay tumores que crecen rápidamente y otros lo hacen de forma lenta. Unos van a dar síntomas inmediatamente y síntomas floridos, y otros no. Y la consulta tardía de los padres. Ya sabemos que hay familias en el interior que no consultan inmediatamente y esperan semanas, meses para consultar. En segundo lugar, la responsabilidad profesional. ¿A qué se refiere con esto? También es en el médico que lo va a recibir este paciente, tenga el conocimiento y la actitud, ¿sí?, para detectar precozmente estos síntomas y derivarlos a un centro de mayor complejidad. Esta charla también nosotros la habíamos dado en el interior, en el Antofagasta, antes de la pandemia, y era nuestra intención de seguirla dando. Bueno, después llegó la pandemia y no lo pudimos hacer, pero la idea es difundirlo para que puedan ser derivados precozmente. Doctora, en tercer lugar, la disculpe, responsabilidad. doctora, no están corriendo las diapositivas. A ver. Justo Ahí. en la parte de abajo, ¿no?, está tildado. Ajá, a ver, un minutito. En la parte de abajo de la pantalla hay un icono que dice presentación, quizás allí algo ha pasado. Ajá, entonces acá vuelvo a poner, voy a compartir de vuelta, saco ahí, ¿sí? Porque no, estamos viendo la primera imagen y no corren. ¿Ahí? Ahora sí, ahora cambio. Ah, está en pantalla completa, excelente. Ah, bueno,
Entonces De vuelvo 10. para atrás. Bueno, entonces... 10, gracias. Bien. Entonces, disculpen, voy a volver, a ver, intento volver para... ¿Ahí está bien? Ahí sí, sí, de Bueno, 10. Ahí vemos. esta es la diapositiva de los objetivos, la epidemiología, que es lo que les decía, que bueno, a diferencia del cáncer infantil, el cáncer de los niños, gracias a Dios, es poco frecuente. ¿Sí? La tasa de mortalidad que les dije y la distribución del cáncer infantil. Esta es una tabla que es muy representativa, que ahí pueden ver la tabla en la barra en celeste, que corresponde a las leucemias. Y esto era lo que acababa de decir de los factores que influyen en el retraso diagnóstico. La responsabilidad familiar, la responsabilidad profesional, eso depende de nosotros, de la capacitación y de los signos de alarma, de la actitud que tengamos ante estos niños que presentan estos síntomas, y la responsabilidad institucional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se puede tratar el cáncer infantil si no tenemos todos los requerimientos. ¿Sí? El hospital debe tener una mediana complejidad para poder tratar a un niño con cáncer. Debe disponer en primer lugar de un servicio de terapia intensiva, de un servicio de hemoterapia las 24 horas, de diagnóstico por imágenes las 24 horas, por supuesto que el servicio de hemato-oncología, que puede estar, ser exclusivo para los pacientes, o compartirlo con el servicio de pediatría, y la capacitación de los médicos, y disponer de todos los estudios diagnósticos y de tratamiento de forma rápida y ante la urgencia, que puede ser en el mismo hospital o ya estar aceitados los mecanismos para derivarlo a otras instituciones. Bueno, esto es lo que le habíamos dicho recién de cuáles son las características que retrasan, las características biológicas del tumor, y estos son los síntomas y signos inespecíficos más frecuentes. Ahí ven todos la pantalla. Bueno, en primer lugar, dijimos que las leucemias eran la patología más frecuente. Cuando nosotros tenemos un paciente con una clínica florida de fiebre, púrpura y anemia, debemos saber que es una urgencia, tanto oncológica como infectológica, porque acá vamos a tener diferentes diagnósticos presuntivos. Entonces, esto es una urgencia, que el paciente debe ser internado, debe ser colocado en una vía periférica y antibióticos inmediatamente, previamente los cultivos, ¿sí? Ahí estudiarlo al paciente. En el caso de una leucemia, que son los síntomas que se atribuyen a una leucemia, la fiebre en general es una fiebre que puede ser de varias semanas o días de evolución, que generalmente es un registro único por día, puede ser una febrícula. La púrpura se refiere a las lesiones en la piel, cuando tenemos extravasación sanguínea, que puede ser como hematoma, o petequias, que va a ser diferente de acuerdo al tamaño. Y la anemia, que es algo frecuente, que vamos a ver en el hemograma. Que nosotros sabemos que lo primero que vamos a pedir a un niño que ingresa por cualquier patología es un hemograma. ¿Sí? Entonces, estos síntomas son los primeros que nos deben hacer sospechar una leucemia. Las leucemias agudas es el cáncer más frecuente en pediatría y representa el 37% de los casos de cáncer en Argentina. La mayor incidencia se ve entre los 3 y los 5 años. Sabemos que las leucemias pueden ser linfoblásticas o mieloblásticas, las más frecuentes son las linfoblásticas, y que son las que se pueden tratar en Catamarca en el hospital de niños. Las mieloblásticas tienen peor pronóstico y mayores complicaciones. Y en general acá en Catamarca las derivamos, ¿sí?, al Hospital Garrahan. Las formas de presentación, como les dije, una forma florida es un niño que está cansado, que dejó de ir a la escuela, que está en cama, que está postrado, que puede tener dolores en el cuerpo, dolores óseos, dolores de las piernas, dolor de la espalda. El dolor de la espalda es un síntoma fundamental que nos tiene que hacer alertar en los niños, a diferencia de lo que ocurre en los adultos.
Entonces el dolor en las piernas, en la espalda, después dijimos el cansancio, la palidez, la disnea con los esfuerzos, no puede caminar, no puede subir escaleras, correr porque se cansa, se agita, y también puede presentarse con un cuadro de mayor gravedad, como el que veíamos en la foto, con hematomas, petequias, con sangrados, epistaxis, o puede presentarse con un cuadro de infección severa. La anamnesis y el examen físico sigue siendo lo primordial para averiguar la evolución de los síntomas, desde cuándo los tenía, y el examen físico, que es lo que vamos a investigar en el cuello, adenopatías cervicales, en las axilas, en el sistema inguinal, el hígado y el vaso, ¿sí?, que se palpan. En general, los pacientes de una leucemia aguda está infiltrado estos órganos por los blastos, entonces vamos a tener una hepatoesplenomegalia. También es importante revisar el paciente en su totalidad, desnudo, y también evaluar en los niños los testículos, porque también pueden tener agrandamiento testicular. Estos son los síntomas más frecuentes, pueden presentarse todos, algunos, o en algunos casos solamente el dolor óseo. Esto es importante, porque el dolor óseo es un síntoma fundamental para determinarlo que el paciente sufre una leucemia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico inicialmente lo vamos a ver, vamos a sospecharlo con el hemograma. En el hemograma vamos a ver si tiene anemia, que es una anemia normocítica, si tiene una leucocitosis o si tiene leucopenia, si tiene plaquetopenia, y en general los bioquímicos ya nos alertan, son los primeros que nos van a alertar tanto en el interior como acá en la capital, para que nos digan si es que ellos le ven células malignas, lastos, en sangre periférica. Con eso el 90% de ampliación de médula. También vamos a tener estudios y actualmente es necesario hacerles, no solamente basta con la citoquímica, con ver al microscopio. Hoy es necesario para el diagnóstico de leucemia el estudio inmunológico mediante citometría de flujo, el estudio de biología molecular y el estudio del citogenético. Un paciente no puede ser tratado si no tenemos esas tres cosas disponibles. En Catamarca, nosotros derivamos la muestra al Hospital Gallaca y en 24 horas tenemos el resultado de la inmunomarcación. Con eso vamos a saber si es una leucemia linfoblástica, si es una leucemia mieloblástica, y dentro de las linfoblásticas si son B o T, el estadio, y de esa forma iniciar el tratamiento. Por lo tanto, el tratamiento de un paciente con leucemia debe ser instaurado aproximadamente en 48 horas de su diagnóstico, ¿sí?, para que sea exitoso. ¿En qué se basa el tratamiento? Bueno, yo les quiero comentar que tanto en Catamarca, en Buenos Aires, en Tucumán, en Formosa, se usa el mismo protocolo. En pediatría nosotros utilizamos protocolos de tratamiento que ya han sido evaluados a nivel internacional. El Hospital de Niños está dentro de un protocolo de leucemia que está desde el año 2010, ¿sí?, y ahora está el protocolo nuevo que empezamos este año, de los cuales ya fue aprobado y autorizado por el Comité de Capacitación y Docencia para que podamos utilizarlo en nuestra provincia. Y este protocolo es un protocolo que se basa en el BFM, que es protocolos alemanes, que están destinados a los países subdesarrollados como el nuestro, donde tenemos como una receta que nos va a decir que hay que cumplirla, la quimioterapia, qué día le corresponde cada medicación. Durante el primer mes de tratamiento, fundamental es el corticoide. Bueno, para no ser tan extensa con esto, es lo importante que sepan que hay un protocolo que se llama BFM ALIC 2022, que es el que se utiliza, que vía tener quimioterapia vía oral, endovenosa, intratecal, subcutánea, y el tratamiento después, posteriormente, de acuerdo a la respuesta, finaliza a los 2 años. En los niños que tienen alto riesgo, que recaen, van a tener indicado el trasplante de médula ósea. ¿Cuál es la sobrevida general?
de un 70%. ¿Sí? Entonces, ese es el estándar, y en Europa, en Estados Unidos, llega a ser del 80%. ¿Qué significa? Que a los 5 años de haber hecho bien el tratamiento, 7 pacientes van a estar vivos. Antes, 20 años atrás, eran del 20%, del 50%, o sea que ese nivel de sobrevida es muy bueno. ¿Y eso a qué se debe? A los protocolos, al apoyo de nivel clínico, de terapia, de hemoterapia, que es fundamental para que este paciente pueda llevar a cabo su tratamiento. No solamente es necesario el médico hemato-oncólogo, todo es necesario, el soporte clínico es el fundamental. Hoy en día, bueno, aprovecho para agradecer y bueno, felicitar a todos los pediatras, porque desde que yo llegué acá en el año 2005, han sido la base para que los pacientes salgan adelante, porque de ellos depende el control clínico de los pacientes y la evolución. Igualmente que enfermería, que está las 24 horas con el paciente. Muy bien, esto sería lo que es las leucemias agudas. En el caso del interior, cuando nosotros tenemos un paciente con estas características, deben ser derivados inmediatamente al hospital de niños, a un centro de mayor complejidad. En segundo lugar, el dolor de cabeza y vómitos. ¿En qué vamos a pensar en este caso? Cuando los vómitos son progresivos, cuando despertan al niño por la noche, por lo general es matutino y en chorro, cuando tiene cefaleas de larga evolución, cuando aparece una dificultad en la marcha en un paciente previamente sano, ataxia, vamos a pensar en un tumor cerebral, que era la segunda patología más frecuente. Acá tenemos un gráfico donde se observa el tumor en fosa posterior, ¿sí? Que es la patología más frecuente, que es el méduloblastoma. Y acá es fundamental también, es una urgencia, hay que derivarlo de forma urgente, y nosotros acá en Catamarca también a la mayoría de los niños los derivamos a estos pacientes para que puedan ser intervenidos quirúrgicamente y después regresan a Catamarca. Y acá es fundamental los métodos de imagen, tomografía y resonancia. Acá tenemos también una tumoración, no sé si llegan a ver en las imágenes. Acá dice ejemplo de una situación real, un niño de 10 años que debuta con una convulsión tónico-clónica focalizada. En este niño tenía una historia de cefalea en el último periodo y mal rendimiento escolar. Y el fondo de ojo nos revela que tenía edema de papila. En este caso, la tomografía evidenció que tenía una tumoración, un tumor cerebral. Otras manifestaciones de los tumores cerebrales serían la parálisis de los músculos de la cara, el estrabismo, la debilidad del brazo o de la pierna, los cambios en la sensibilidad. En este caso vamos a pensar en un tumor del tronco encefálico por la parálisis de los pares craneales, ¿sí? A veces los pacientes pueden no ir al pediatra en primer lugar, si tienen, por ejemplo, como en este caso del niño, un estrabismo, puede ir al oftalmólogo. Entonces es necesario que todo el personal de salud sepa estos síntomas para que no quede focalizado en la consulta oftalmológica nada más, ¿sí? Acá hay un caso, digamos, de este niño de 7 años que consulta por estrabismo al servicio de oftalmología de un hospital general, donde se realiza una cirugía correctora del estrabismo, y 2 meses posterior a la cirugía comienza con ataxia, o sea, lo que tenía el niño era un tumor de tronco. O sea, por eso es importante la visión del pediatra, que es lo fundamental, que el pediatra pueda ver al niño en los controles correspondientes para que pueda ser derivado en forma correcta y no perder tiempo. En tercer lugar, vamos a tener el aumento del tamaño ganglionar. Los ganglios cervicales, para que sean malignos en general, son mayores de 2 a 3 centímetros, no duelen, responden parcialmente al tratamiento antibiótico, están adheridos a los planos profundos y perduran en el tiempo. A veces pueden venir niños que haya pasado más de un mes y que tenga una tumoración visible que le deforme el cuello. Entonces, en ese caso, pensar que es algo maligno. Cuando lleva más de 4 semanas sin respuesta al tratamiento, considerar la biopsia. En pediatría no es conveniente realizar punciones, sino es importante hacer una biopsia, porque la punción puede estar en alguna zona que no tenga la neoplasia y vamos a perder una oportunidad.
Y recordar que la localización supraclavicular es indicación de biopsia. Acá tenemos fotitos donde podemos ver el tamaño de los ganglios aumentados en el cuello. En este caso, ¿qué es lo que vamos a sospechar? Un linfoma. El linfoma Hodgkin es una patología que se va a presentar frecuentemente en tercer lugar, y en general, a diferencia del linfoma no Hodgkin, va a ser en forma solapada, puede en forma progresiva, puede pasar varios meses de crecimiento lento, y se dice que es en mancha de aceite, es decir, porque va comprometiendo las áreas contiguas. Lo más frecuente es una tumoración cervical o supraclavicular que no respondió al tratamiento antibiótico y que puede tener síntomas B. ¿Cuáles son los síntomas B? La fiebre, la pérdida de peso y la sudoración nocturna. ¿Sí? El paciente con linfoma Hodgkin puede tener estos síntomas o no, pero es fundamental que nosotros, si vemos un niño que no respondió al tratamiento antibiótico, derivarlo para la biopsia. El linfoma no Hodgkin es un tumor, al contrario, que crece rápidamente, en 24 horas puede duplicar su tamaño, y la forma más frecuente de presentación es la abdominal, con una masa tumoral a nivel iliocecal que se puede confundir con una apendicitis. A veces es un niño que ingresa con un abdomen agudo y pasa cirugía, que no debería ocurrir de esta forma, y ahí nos damos cuenta de que tiene un tumor. Esa es una de las formas muy frecuentes del linfoma no Hodgkin. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Por la biopsia, y el material debe ser analizado por anatomía patológica y con inmunohistoquímica. Acá en Catamarca, bueno, se envían las muestras al Hospital San Juan y también a la parte privada, y de ahí en general todas las muestras van a ser reevaluadas en otro centro. En el caso nuestro los mandamos al Hospital Garrahan, porque acá en Catamarca no se hace inmunohistoquímica, que es lo fundamental para tener el diagnóstico definitivo. El tratamiento de estos niños también son protocolos de tratamiento con quimioterapia, y en los casos que esté indicada la radioterapia. Debemos recordar que el linfoma Hodgkin es el que tiene mejor pronóstico de vida, casi del 90%. Entonces, hoy en día, ¿cuál es el objetivo? Es disminuir la toxicidad. Por eso hay protocolos para que evitemos la radioterapia, y el niño haciendo quimioterapia pueda terminar su tratamiento, ya que la radioterapia puede ocasionar segundos tumores en la edad adulta, cáncer de mama, de acuerdo a las zonas irradiadas, a nivel pulmonar, que puede provocar también hipotiroidismo, retrasos de crecimiento, etc. Entonces, para recordar, un paciente con una tumoración en el cuello o una tumoración abdominal debe ser derivado de forma urgente. Estas patologías pueden ser tratadas en el hospital de niños. ¿Cuáles son los aspectos importantes en la radiografía de tórax que todos debemos saber? Ya sabemos que tenemos un compartimiento anterior, medio y posterior, ¿sí? El timo, que aparece en el primer año de vida, va a aparecer como una opacidad retroexternal, que a veces se puede confundir con una patología o con un mediastino ensanchado. Acá también tenemos ejemplos de tumoraciones o de placas blancas que pueden confundirnos con neumonía, con derrame, y pueden ser masas pleurales con derrame también, o un tumor torácico. Recordemos que cuando tenemos un derrame pleural o un derrame pericárdico, también es síntoma no solamente pensar en patologías nefrológicas, de insuficiencia cardíaca, en colagenopatías, es fundamental también pensar de que puede ser algo oncológico la causa, ¿sí? Y en este caso, si tenemos un derrame pleural amplio, la punción del líquido puede ser diagnóstico y hasta puede evitarnos una biopsia. Bueno, acá cuando tenemos dudas sobre la imagen clínica, usamos el ultrasonido. Bueno, y las masas tumorales torácicas, ¿cuáles van a ser? Como habíamos dicho, en el primer lugar, un linfoma, el timo. Acá tenemos neuroblastoma en el compartimento posterior, ¿sí? Y recordar los tumores germinales que están a lo largo de la línea media. En el mediastino posterior, neuroblastoma, ganglioneuroma, ganglioneuroma, y más raros serían otros tumores como teratomas, sarcomas. Ante la sospecha por la radiografía simple que se puede realizar en el interior, derivar urgente un servicio de hemato-oncología.
porque puede ser el único síntoma que tenga el único signo de un linfoma, ¿sí? Como en el caso de este niño. No solicitar estudios de mayor complejidad, tomografías, porque van a demorar el tiempo y lo más probable es que acá lo volvamos a repetir. En este caso es una tumoración, diagnóstico diferencial, en este caso son metástasis, son nódulos, están aislados y en general en la periferia. Bueno, seguimos con la masa tumoral abdominal. Los tumores a tener en cuenta en estas zonas van a ser los tumores renales, un linfoma, como les dije recién, el neuroblastoma, el rabomiosarcoma, teratoma o tumores hepáticos. Los tumores renales se presentan en el 5% de todos los tumores en Argentina y el más frecuente es el tumor de Ewing. La mayor incidencia se observa en los niños menores de 4 años. ¿Y cómo se van a presentar? Como una masa abdominal. A veces la mamá lo detecta cuando lo baña al niño y detecta una tumoración, que en general no atraviesa la línea media. También pueden presentar hematuria o dolor lumbar. Y el diagnóstico inicialmente se va a hacer con métodos de imágenes, con la presunción diagnóstica, con ecografía, como tomografía, y el diagnóstico definitivo va a ser con la biopsia y la anatomía patológica, que debe ser realizado por un patólogo con experiencia en oncología infantil, porque de eso va a depender el tratamiento. El tratamiento también se basa en la quimioterapia, en la cirugía también, que sea exitosa, y en la radioterapia dependiendo de la estadificación y de la edad del paciente. También tienen un alto índice de sobrevida y de buen pronóstico, y se realiza bien el tratamiento y en forma precoz. Bueno, acá tenemos las imágenes de otras tumoraciones. En este caso, una tumoración que abarca todo el abdomen. El niño se va a presentar con un abdomen muy distendido, grande. En general, esa masa que se detecta por ecografía o por tomografía va a estar invadiendo todo el abdomen. El niño puede tener disnea, puede tener anemia, el tumor puede tener calcificaciones, y en este caso, ¿cuál es el tumor más frecuente? Es el neuroblastoma. Y es una patología que no es de buen pronóstico y debe ser rápidamente derivada a un centro de mayor complejidad. La protrusión ocular es otro síntoma. Si a nosotros nos llega a la consulta un niño que tiene un ojito más grande que el otro, una protrusión, ¿en qué tumores debemos pensar? En primer lugar, podemos pensar en una histiocytosis. La histiocytosis es una enfermedad intermedia de malignidad. También podemos pensar en un rhabdomyosarcoma, que es un tumor de las partes blandas, y es muy frecuente en la localización orbitaria. Vamos a pensar en una leucemia. ¿En qué leucemia? Las leucemias mieloblásticas. Estas leucemias se caracterizan por formar cloromas. ¿Qué es un cloroma? Es un tumor de blastos, que puede aparecer generalmente en la cabeza, a nivel de la órbita, o en el cuero cabelludo. Después, ¿en qué otro tumor vamos a pensar? En el neuroblastoma. El neuroblastoma se le llama el gran simulador, porque puede presentar diversidad de síntomas. El niño puede presentarse con ojos en mapache, con la protrusión ocular, con nódulos en el cuero cabelludo, puede presentarse con la distensión abdominal, que les expliqué recién, puede tener una tumoración a nivel torácica y darles dificultad respiratoria, puede localizarse a nivel de la columna y dar un síndrome de compresión medular. Bueno, y el retinoblastoma, por último, de los tumores que van a producir protrusión ocular, serían un estadio muy avanzado. El dolor óseo, como yo les dije, este es un síntoma que es muy importante. Cuando el dolor óseo es localizado, ¿en qué vamos a pensar? En los tumores óseos. ¿Sí? ¿Cuáles son los tumores óseos más frecuentes? El osteosarcoma y el sarcoma Ewing, que se dan en el crecimiento, en el estirón puberal, generalmente en los niños mayores de 10 años. Y vamos a tener signos y síntomas que nos van a hacer sospechar en una radiografía simple. Este dolor óseo es localizado, generalmente no responde al ibuprofeno, a veces la mayoría de los niños requiere hasta morfina, y tiene el antecedente de un traumatismo
pero que no justifica la intensidad ni la duración del dolor, y puede despertar al niño por la noche, y con el tiempo aparece la tumoración. Estos son aspectos importantes en las radiografías óseas. Por ejemplo, en los osteosarcomas vamos a tener áreas de esclerosis con interrupción de la cortical, con reacción perióstica, con una forma típica, desticulada, radiada, y compromiso de partes blandas, que eso es muy importante, que ya se ve en la placa, ¿sí? El patrón apolillado, bilateral, eso nos hace pensar en una leucemia, que es la imagen que está al costado izquierdo. Y finalmente podemos tener otras formas características en catáfilas de cebolla que nos hacen sospechar un sarcoma liúnico. Acá tenemos una lesión en el húmero, y cómo se ve ahí en la evolución, que al principio tenía un despegamiento de la cortical, tenía aumento de la densidad ósea a nivel metafisiario, y ahí no se sospechó que tenía un tumor, y finalmente creció, y nos da esta imagen que aparece ahí, que ya vamos a tener dolor, la tumefacción, la tumoración, y en la radiografía vamos a poder ver esa lesión expansiva y lítica, con compromiso metafisiario. Este es un osteosarcoma. Acá en este caso también tenemos otras imágenes de la radiografía, con reacción perióstica compleja y el compromiso de las partes blandas. Por supuesto que los tumores óseos, los métodos de estudio van a ser la tomografía, pero fundamentalmente la resonancia de los miembros inferiores del sector que esté comprometido. La leucocoria. La leucocoria es otro síntoma que vamos a tener, es una mancha blanca en la pupila, ¿sí? Esto se produce fundamentalmente por el retinoblastoma, que es un tumor poco frecuente en Argentina, y en Catamarca también no hay registrados tantos casos, se observan en menores de 2 años, y los padres pueden notar que el niño tiene la pupila blanca, que eso se llama leucocoria, o en las fotos con flash, el reflejo de la pupila, que normalmente se lo ve rojo, está en color blanco. Otro síntoma puede ser el estrabismo, y en general el estado general del paciente es muy bueno. Entonces, acá vamos a hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías oftalmológicas congénitas, como puede ser una catarata. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Mediante un fondo de ojo bajo anestesia general, que deben hacerlo los oftalmólogos que tienen experiencia en retinoblastoma. En Argentina, en general, se diagnostican y se tratan los pacientes con retinoblastoma en el Garrahan, en el Hospital Garrahan, y en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Entonces, es una patología que nosotros lo tenemos que derivar al niño de forma urgente. Y el tratamiento es la enucleación, y de acuerdo a la estadificación, al estadio de la enfermedad, quimioterapia y radioterapia. Y en general casi el 90 al 98% de los niños se curan. Por lo tanto, la leucocoria es un síntoma a tener presente. El estrabismo, como lo nombré ya varias veces, también podemos pensar en el retinoblastoma, o como habíamos dicho, en un tumor del sistema nervioso central. El dolor óseo generalizado. A diferencia del dolor localizado, dijimos que este dolor se prolonga en el tiempo, es progresivo, despierta al niño por la noche, impide que el niño juegue, es decir, que el niño está enfermo, que está tirado, que le duele, que no juega, que no realiza sus actividades habituales. ¿En qué patología? Que ya la nombramos antes, en la leucemia, ¿sí? También podemos tener dolores óseos generalizados en la histiocytosis, que es el primer dibujito, las lesiones osteolíticas en el cráneo, en las leucemias y en el neuroblastoma. La fiebre prolongada. La fiebre, como habíamos dicho inicialmente, es un síntoma de varias patologías, puede durar más de una semana, ausencia de un foco infeccioso, y del 3 al 8% de los síndromes febriles son de causas oncológicas. Persiste sin causa que la justifique. En este caso tenemos que pensar en una neoplasia maligna, como son las leucemias o el neuroblastoma. El dolor de dientes. Ya estamos terminando, no sé si estoy bien en tiempo, doctora Barbieri.
Sí, Doc, estamos de 10. Bueno, muy bien. El dolor de dientes, que es un síntoma que capaz que no lo tenemos tanto en cuenta, puede presentarse en algunas patologías, como ser el linfoma de no-Hodgkin, que es el Burkitt, cuando se presenta con una masa a nivel del maxilar, que va a hacer que se caigan las piezas dentarias, y en la histiocytosis. Esas dos son las patologías más frecuentes que van a provocar caída de los dientes. También el rabdomiosarcoma. La otorrea o la otorragia, es decir, la secreción purulenta o la secreción sanguinolenta con el oído que sea persistente, que sea crónica, que no responda al tratamiento antibiótico, tenemos que pensar en primer lugar en la histiocytosis y en segundo lugar en el rabdomiosarcoma. El rabdomiosarcoma, como les dije recién, es una patología de las partes blandas, que también se llama el tumor de los agujeros, porque va a provocar la tumoración visible, por esas, acá en este caso, a nivel del oído, a nivel del peñasco, en la órbita, como habíamos dicho. Estos pacientes deben ser derivados de forma urgente a un centro de mayor complejidad. La hemihipertrofia corporal, que es el aumento de un segmento de un lado del cuerpo. Se presenta de un caso cada 14.000 niños. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que estos niños deben ser controlados de forma periódica porque pueden desarrollar tumores, como ser el tumor de Winning, el neuroblastoma y el hepatoblastoma. Después tenemos otros síntomas, que es la hematuria, que dijimos que va a estar presente en los niños con tumores renales en un 25% de los casos. En estos casos que tengamos hematuria, que no sea justificada por una causa neurológica, por una infección urinaria, es fundamental realizar la ecografía abdominal del paciente y derivarlo a un centro de mayor complejidad y observamos que tiene un tumor renal. Acá tenemos el sangrado vaginal, que es lo que yo les había dicho recién, en este caso el sangrado vaginal y la evaluación del paciente en forma completa, el aspecto ginecológico. Podemos observar un niño con un rabdomiosarcoma botrioide, que así se llama, ¿sí? Y que está localizado en el aparato ginecológico a nivel de la vagina. Y la hipertensión arterial, que también podemos pensar en los tumores renales cuando tenemos un niño con un síndrome de Cushing. Por eso es importante tomar la presión arterial. La pubertad precoz y la virilización, pensar también en tumores del sistema nervioso central, en tumores de ovario, en los tumores germinales y en los tumores suprarrenales. No solicitar estudios de mayor complejidad y derivar a un centro de alta complejidad sin pérdida de tiempo. Y acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una situación real, una niña de 7 años que consulta por distensión abdominal e hirsutismo de reciente comienzo. Tenía el vientre, el abdomen abultado, una distensión abdominal, tiene desarrollo mamario, ginecomastia, una bebé, y se realiza una tomografía y se encuentra un tumor abdominopelviano. En este caso, estos tumores germinales también pueden presentarse en el sistema nervioso central. Y es importante saber que van a secretar hormonas que provocan la pubertad precoz o la virilización. Entonces es importante también los marcadores tumorales en este caso, que son la alfa-fetoproteína y la beta-HCG. Pero en el interior deben derivarlos a centros de mayor complejidad. Bueno, ya terminando, las lesiones en piel, ¿sí? Acordarse que los niños no deben exponerse al sol, que es importante derivar al dermatólogo para que puedan evaluar los nebus, ¿sí? Y observar las características, cuando tenemos asimetrías, cuando tenemos bordes irregulares, cuando el color está alterado, tenemos más de un color, lesiones negras, rojas, blancas o azules, o un diámetro mayor a 6 milímetros, o lesiones que han cambiado con el tiempo, tienen que ser analizadas. ¿Sí? Entonces, ante la sospecha del melanoma debe derivar con urgencia a un dermatólogo.
Para finalizar, de decirle que cada vez que se revisa un niño debemos hacerlo desnudo y de pies a cabeza. Por eso es fundamental la atención pediátrica, que cumplan con los controles, para que el pediatra pueda derivarlo de forma adecuada al centro de hemato-oncología. Nada más. Muchas gracias. Bien, doctora, excelente, excelente tu clase. Vamos a ver qué preguntas tenemos. Me parece importantísimo, has hecho mucho hincapié en la observación clínica, en los controles periódicos. Y eso me parece tan importante porque por allí todos estos controles de ingreso escolar y que a veces sugieren simplemente tedioso para los papás, el niño no te dice cuando hay un malestar, lo tienes que encontrar. Entonces, todos estos controles anuales que se hacen a veces tienen tanta importancia, y bueno, nosotros debemos transmitirles a los papás que esto es el objetivo, detectar situaciones en la forma precoz para poder encontrar resultados adecuados, para que los tratamientos sean efectivos. Vamos a ver si hay preguntas por aquí. La verdad ha sido muy clara, Doc. Vamos a ver. ¿Ahí me escuchas? Sí. Tenía unas diapositivas más para mostrarles, bueno, si teníamos tiempo, de lo que ocurre en Catamarca, aunque sea unas 5 diapositivas más, y del servicio, si es que les interesa. Sí. Estamos. A ver, Sí, Doc. ¿me ayudas con Pablo acá, por favor? Aquí hay una pregunta mientras preparas, Doc. Noelia Chaile pregunta: buenas noches, excelente clase como siempre, doctora Marisol. Mi pregunta es, ¿esperaríamos alguna alteración en el laboratorio de un síndrome febril 7 días o se deriva directamente? Ay, no te oímos. Ahí está. Muy buena tu pregunta, Noelia, muchas gracias. En el interior es importante tener, aunque sea con los recursos básicos, ¿no es cierto? Si nosotros en el hemograma tenemos una leucocitosis con neutrofilia, en un paciente con fiebre de 7 días, tenemos una hemoglobina normal, plaquetas normales, lo podemos esperar y buscar el foco de la fiebre, ¿sí? Buscar una placa de tórax, una ecografía abdominal. Si tenemos una leucocitosis con linfocitosis, yo la derivaría, ¿sí? Porque eso nos puede hacer sospechar en una patología oncológica. ¿Qué más? Si en la ecografía encontramos una hepatoesplenomegalia, también la derivaría. Podemos esperar al paciente hasta 10 días y si no, derivarlo al centro de mayor complejidad para hacer un prótesis. Hay leucemias que se presentan solamente con fiebre y dolor óseo. Y pueden tener apenas glóbulos blancos levemente aumentados y blastos que son detectados por ahí por el personal que es especializado, un bioquímico que tenga experiencia, bueno, o el hemato-oncólogo. Bien. Doctora, tienes aquí unas felicitaciones y agradecimientos por su excelente presentación, queriendo resaltar su dedicación y compromiso y calidez humana a la doctora Vides y a todo su equipo, a todo su servicio. Muchas gracias. Rendón. Bueno. Sí. Bueno, acá quería mostrarles, no sé si ahí están viendo o no, la pantalla. No. Vemos tu pantalla, pero no vemos imágenes. Ahí está. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Bueno, acá yo les quería comentar del servicio de hemato-oncología pediátrica.
que funciona desde el año 2005, que fue progresando de forma paulatina, y hoy disponemos de un servicio de hemato-oncología que es exclusivo para los niños con cáncer infantil de Catamarca. Disponemos de una sala de espera, de un centro, de una sala de secretaría, consultorio, sala de microscopía, cabina de flujo laminar, hospital de día y las salas de internación. Gracias al esfuerzo y el proyecto que fue presentado hace mucho tiempo, y bueno, resaltar y quiero agradecer, como siempre, al doctor Severini, a la doctora Marafini, bueno, a todos los directivos que pasaron hasta que se pudo concretar, la doctora Mónica Salazar, el doctor Morandini, los respectivos ministros, hasta que desde el año 2019 ya contamos con este centro que está exclusivo. Y le quería decir que esta es la red de unidad de hemato-oncología pediátrica a nivel del país, y que Catamarca tiene un centro que está certificado por el Instituto Nacional del Cáncer como unidad de hemato-oncología estándar. Entonces eso es lo importante que les quería comentar. Bueno, ahí de vuelta es la epidemiología que ya habíamos dicho, y acá en Catamarca, bueno, ya es una diapositiva que ya estaría vieja, que es el censo anterior, pero aproximadamente en Catamarca tenemos un poco más de 100.000 niños menores de 15 años. Por lo tanto, en Catamarca la incidencia del cáncer es la esperada para la población, que es de 13 a 14 casos en niños menores de 15 años. Hasta ahora, de acuerdo al ROA, que es el registro que funciona a nivel nacional, hay 264 casos en 20 años, y un poquito más al día de la fecha. Y el número esperado, como les dije, es el número registrado es el esperado para la población. Este es el gráfico que habíamos dicho, que lo mostramos anteriormente, y este es el de Catamarca. Y acá podemos ver que los tres primeros son los mismos: leucemia, tumores del sistema nervioso central y linfoma. Y acá podemos ver que los tumores óseos, que es la barra celeste, ocupa un cuarto lugar. Entonces, eso es digno de estudio, para ver cuál es la causa de este aumento de tumores óseos en Catamarca. Bueno, a ver, esto, bueno, eran algunas otras diapositivas, pero bueno, ya disculpen. Les voy a pasar, no sé si les interesa, sino quería mostrarles unas fotitos nada más al último. Bueno, esta es una frase que siempre les digo, que lo importante es que ningún niño debería morir en la aurora de su vida. Y si eso no es posible, ayudar a un buen morir. Les quería mostrar las fotitos, que estas son las fotitos del servicio antes. Acá la que está paradita, de un saquito marrón con el pelito corto, es la primera paciente que tratamos en Catamarca en el año 2006 con leucemia. Ahí están los niños que siempre tratamos de que puedan, a pesar del tratamiento, ser felices, puedan disfrutar sus cumpleaños, y ahí se los ve sonriendo a la mayoría, y a pesar de estar tratamiento pueden seguir adelante con su vida. Guillermo, el enfermero, el licenciado en enfermería, que creo que está presente entre los participantes, él también está desde el año 2006, es el que está encargado de la quimioterapia. Hoy en día ya hay 3 enfermeras. Acá estábamos, hacemos unas fotitos antiguas, y este es el servicio nuevo, que está muy lindo, con una sala de hospital de día para 5 sillones, y bueno, ahí tenemos los pacientes, que es fundamental, la sala de juegos, para que ellos se distraigan, y mitigar el sufrimiento de los niños. Bueno, acá estamos parte del equipo, en la época de la pandemia, que hemos tenido adelante, y esto, que es lo más importante para nosotros, que el paciente pueda terminar su tratamiento, es la mayor satisfacción. Y comentarles que la semana pasada, vino, después de muchos años, la primera pacientita que les había dicho, que es, no la tengo acá en la fotito, que es Karina, la pacientita, pensé que estaba en esta, Karina, la primera pacientita, vino y ya tiene 28 años y tiene 2 hijitos. Así que para nosotros fue la mayor satisfacción, es ver que ella pueda seguir desarrollando su vida. Nada más. Es fantástico. No, es fantástico porque es como yo les decía al principio, cuando una familia se encuentra con este diagnóstico parece que es el caos total y hay un colapso, y darles esta posibilidad, darles
la dedicación que tienen ustedes es impresionante, el apoyo que tienen que hacer, el trabajo en familia es muy importante. Así que es maravilloso su servicio, su equipo y todas las ganas que tienen para apoyar estas tareas. Bueno, acá está el doctor Juan Pablo Sosa también, que es médico pediatra, que está a cargo de la internación de los pacientes oncológicos en este sector nuevo del servicio. Bueno, que también estuvo acá apoyando y ayudándome en la disertación. Bueno, no sé si Juan Pablo quiere decir algo. Bueno, lo saludamos, no hay problema, lo saludamos lo mismo y lo felicitamos igualmente. Sí, no, bueno. Gracias a todos los enfermeros. Bueno, acá está Juan Pablo también. Hola, doctor. Bueno, también está la doctora Onassis, que ella ve más tumores sólidos, tumores óseos, el personal de enfermería, que tenemos una supervisora, los enfermeros que le dije que en total son 13, todo el apoyo de los médicos clínicos, las residencias, la terapia intensiva, hemoterapia, laboratorio, bueno, agradecerles a todos, el personal de limpieza, que es muy importante, y que la verdad que yo estoy muy contenta porque todos están comprometidos en la atención del paciente y darle la mayor comodidad para mitigar su dolor. Sí, así es. Doctora, acá hay otra pregunta que podemos leer. Dice, buenas noches, ¿cuál sería la incidencia de los tumores óseos en Catamarca? Es más o menos como la diapositiva que pasó recién. ¿Cuál sería el lugar donde se presenta más frecuentemente, miembros superiores o miembro inferior? Bueno, el tumor óseo, bueno, no sé si recuerdan el gráfico, está en cuarto lugar en Catamarca, mientras que a nivel nacional estaría como en séptimo lugar. En general, el tumor óseo más frecuente se dan en las extremidades proximales, perdón, en las extremidades de los huesos, fundamentalmente de los miembros inferiores. El osteosarcoma va a ser más frecuente en las extremidades como la pierna, a nivel de las rodillas, y mientras que el sarcoma Ewing se localiza más en los huesos planos, ¿sí? Y puede manifestarse como una lesión en la columna, en las costillas, va a variar de acuerdo a la patología. Pero eso serían las localizaciones más frecuentes a nivel de las rodillas. A nivel del hombro también es una localización frecuente, que nosotros tenemos pacientitos con esta localización. Bien. Hay otra pregunta de Noelia Chaile que dice, muchas gracias. En las adenopatías, luego del tratamiento en su lugar de origen, si no remite, ¿cuántas semanas esperamos para derivar? Si la tumoración es grande, que deforma el cuello, que tiene el tamaño de más de 4 centímetros, hay que derivarla, ¿sí? A veces nosotros acá en Catamarca lo que hacemos es colocar antibióticos endovenosos, porque puede ser una patología infecciosa que requiere un tratamiento endovenoso, pero yo no esperaría más de 4 semanas en derivarla con el tratamiento para una biopsia. Por supuesto, previamente se harían los estudios de imágenes, como la tomografía. Bien. Aquí Héctor Hugo dice que muchas gracias, excelente presentación. Y Silvia Santander pregunta, ¿por qué las leucemias mieloides se tratan en otros centros? ¿Los protocolos no son los mismos? No, los protocolos no son los mismos. Las leucemias linfoblásticas se tratan con el protocolo ALIS-BCM, en este caso 2022, que se puede desarrollar en Catamarca, y todos los pacientes que les mostré que han tenido el tratamiento lo han hecho íntegramente en Catamarca. Las leucemias mieloblásticas tienen mayores complicaciones y tienen peor pronóstico, y muchas de ellas pueden ir a trasplante de médula ósea. Entonces es conveniente que estén en un centro que disponga de trasplante de médula ósea, porque así como pasa con las camas que están saturadas, que no hay lugar, lo mismo ocurre a nivel de trasplante de médula ósea, para que pueda ser realizado en tiempo y en forma correcta. Entonces por eso uno los deriva. Sin embargo, en Catamarca ahora, al disponer del servicio, y ya habiendo pasado la época de la pandemia, la idea es que puedan llegarse los pacientes que tengan una leucemia mieloide de bajo grado, digamos, dentro de las caracterizaciones de las mieloblásticas,
las que tengan mejor pronóstico, como son las M2. ¿Sí? Entonces, esas patologías pueden llegar a quedarse en Catamarca y de acuerdo a la evolución, se quedan o se derivan de acuerdo a la respuesta y al tratamiento. Pero en general, hasta el día de hoy, la hemos derivado. Porque también tienen altas complicaciones infecciosas, en general la mayoría van a estar internados casi 3 meses a 6 meses, pueden tener complicaciones por hongos, pueden requerir terapia intensiva y tienen altos requerimientos transfusionales. Recordemos que las transfusiones es fundamental en el tratamiento de los pacientes oncológicos, tanto de glóbulos rojos como de plaquetas. Las plaquetas hoy en día, gracias a la pandemia, podemos obtenerlas más fácilmente mediante lo que se llama plasmaféresis, que ya contamos con el aparato desde ahora 2 años, desde que llegó la pandemia. Entonces, con eso, un solo donante va a cubrir la necesidad de 2 niños. Y de esa forma exponemos menos al paciente a las personas, a la cantidad de personas, para reducir la reactividad antigénica y disminuir las probabilidades de infecciones que sean transmitidas por la sangre. Bueno, doctora, tienes más felicitaciones. Todos envían felicitaciones. Bueno, tu clase ha sido fantástica. Me parece que has puesto muy en claro cuáles son los signos de alerta, cuáles son los síntomas clínicos que deben poner en atención para no dejarlos pasar, para ponerlos en tratamiento lo antes posible, para sospechar esta situación. Así que bueno. Te agradezco muchísimo, doctora, no solo tu presentación, sino la tarea que tienen ustedes en el hospital, la tarea de todo tu equipo, es muy importante, y bueno, felicitarlos nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, bueno, espero haber sido clara, y que bueno, cualquier cosa ya saben que acá estamos en el servicio de hemato-oncología, todos los días, y bueno, pueden comunicarse vía OCD, vía mail, vía teléfono, para que podamos satisfacer las dudas y las preguntas que tengan. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias a usted, doctora, y gracias a todos los médicos y personal de salud que nos ha acompañado esta noche. ¿Sí? Que tengan buenas noches y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego, gracias.